¿Cómo limpiar una bomba de combustible? Detectar indicios de obstrucción. Ten cuidado con el motor que chisporrotea o se ahoga. El síntoma más común de una bomba de combustible obstruida es una pérdida de energía intermitente, causada por la falla en empujar combustible suficiente a los inyectores para mantener el motor funcionando correctamente. Si el motor chisporrotea o incluso se ahoga al retirar el pie del acelerador, es probable que exista un problema con la bomba de combustible o el filtro. Si el motor se ahoga, pero vuelve a funcionar después de unos minutos, es probable que se deba a la acumulación de sedimentos en el filtro de combustible o la bomba. A medida que el sedimento se asienta, la obstrucción desaparecerá y ese combustible comenzará a fluir hasta que se acumule nuevamente. También debes considerar la posibilidad de reemplazar el filtro del combustible. Escucha un clic o un chillido en la bomba cuando el automóvil está inactivo. Una obstrucción en la bomba de combustible la obliga a esforzarse más para empujar el combustible, lo que puede hacer que se queme. Si detectas un chasquido o un chillido en el área alrededor del tanque de combustible, en la parte trasera del automóvil, es probable que el motor eléctrico de la bomba comience a fallar. Limpiar la bomba y reemplazar el filtro puede resolver el problema si se detecta temprano. Sin embargo, si dejas que continúe por mucho tiempo, la bomba se quemará y dejará de funcionar. No es extraño que la bomba haga clic una vez que gires la llave. Pero no debería continuar haciendo clic después de eso. Detecta una caída en las RPM mientras conduces. Si viajas por la carretera a una velocidad constante y el vehículo desacelera de forma abrupta o las RPM descienden significativamente en el tacómetro. Cuando está equipado, esta puede ser una señal de que la bomba está luchando para inyectar suficiente combustible al motor. Las RPM indican la cantidad de revoluciones que da el motor por minuto, por lo que una caída en las RPM representa una baja en la rapidez con la que el motor gira y la potencia que puede producir. Busca luces de advertencia en el panel de instrumentos que puedan indicar otros problemas potenciales para explicar la pérdida de energía. Por ejemplo, el indicador luminoso de la batería podría sugerir un problema eléctrico, o la intermitencia de la luz de verificación del motor podría indicar que está fallando. En ausencia de estos indicadores, la pérdida repentina, temporal, de energía es una buena señal de que existe un problema con la bomba de combustible. Ten en cuenta si a menudo haces funcionar el vehículo con poco combustible. El combustible tiende a estar demasiado sucio y ese sedimento se acumula en el tanque. En un tanque lleno de combustible, la suciedad se dispersa a través de un mayor volumen de líquido. Sin embargo, cuando no hay demasiado combustible en el tanque, el sedimento representa una porción más grande del combustible. Imagina una pecera. Cuando está llena, la gravilla del fondo representa solo una pequeña parte de lo que contiene en su interior. Pero cuando la pecera está casi vacía, la gravilla y el poco contenido de agua que queda ocupan el mismo espacio. Si sueles conducir con poco combustible, existe una mayor probabilidad de que la bomba y los filtros se obstruyan. Utiliza este detalle junto con los demás síntomas enumerados anteriormente para determinar si existe un problema con la bomba de combustible. Utilizar un limpiador para sistemas de combustible. Lee las instrucciones en el envase. Aunque la mayoría de los limpiadores para sistemas de combustible funcionan aproximadamente de la misma forma, pueden existir diferencias de una marca a otra.
Lee detenidamente las instrucciones del producto limpiador que compres para asegurarte de seguir los pasos correctos. Puedes conseguir un limpiador para sistemas de combustible en muchas tiendas minoristas grandes, así como en todas las tiendas de repuestos para automóviles. Debes conseguir un limpiador para sistemas de combustible, y no un limpiador para inyectores. Estos productos son similares, pero tienen propósitos diferentes. Haz funcionar el motor hasta que se quede casi sin combustible. La mayoría de los limpiadores para sistemas de combustible están formulados para verterse en un tanque vacío de manera que puedan mezclarse con el combustible que se agregará después. Enciende el motor hasta que el indicador de nivel de combustible indique que está vacío. No es necesario que el tanque esté completamente vacío y sin combustible. Tan solo es necesario que se encuentre lo más bajo posible. Vierte el contenido del limpiador de sistemas de combustible en el tanque. Abre el envase y perfora el sello de plástico debajo de la tapa. Luego, inserta la boquilla del producto en el cuello de llenado de combustible del vehículo como normalmente lo harías con una bomba. La mayoría de los limpiadores vienen con la cantidad suficiente para un tratamiento. Si el tuyo trae más, debes leer las instrucciones para determinar qué cantidad del envase debes agregar al tanque. No es necesario utilizar guantes para esta tarea, pero es probable que desees utilizarlos para evitar que el producto te ensucie las manos. Si te manchas las manos con limpiador, lávatelas con agua y jabón. Llena el tanque con combustible. El nuevo combustible que bombees al tanque se mezclará con el limpiador que agregaste anteriormente. De esta manera, te asegurarás de que el limpiador se disperse correctamente por todo el combustible y además, ayudarás a que la bomba comience a recoger el combustible con el limpiador en su interior de inmediato. Llena el tanque por completo con combustible nuevo. Debes bombear combustible del mismo octanaje que siempre utilizas. Arranca el motor y déjalo en ralentí durante unos minutos. El limpiador fluirá a través de la bomba y el filtro en su trayecto hacia el motor, donde se quemará junto con el combustible. A medida que se abre paso, comenzará a descomponer los depósitos de sedimento en la bomba y el resto del sistema. Muchos limpiadores recomiendan dejar el motor en ralentí durante 10 o 15 minutos para que el combustible y el limpiador comiencen a fluir a través del sistema antes de que comiences a conducir el automóvil de nuevo. Después de esa etapa inicial, puedes conducir el vehículo con normalidad mientras limpias el sistema de combustible. Limpiar los filtros de una bomba de combustible mecánica. Desconecta la terminal negativa de la batería. Ubica la batería en el compartimiento del motor o el maletero del vehículo. Lucirá como una caja negra con dos postes que sobresalen. Localiza los postes de la terminal positiva, más, y negativa, guión, y utiliza la llave del tamaño correcto para aflojar la tuerca que sujeta el cable al poste negativo. Luego, desliza el cable hacia afuera. Las terminales se etiquetarán con símbolos positivos, más, y negativos, guión. Es especialmente importante que desconectes la batería cuando trabajas con combustible para asegurarte de que nada dentro del vehículo pueda producir una chispa. Coloca el cable negativo al costado de la batería para asegurarte de que no entre en contacto con la terminal por accidente. Ubica la bomba de combustible. Por lo general, las bombas de combustible mecánicas se encuentran en el motor, en lugar del tanque, porque dependen del cigüeñal para impulsarse. Consulta un manual de servicio o reparación específico de la aplicación para ayudarte a identificar
y ubicar la bomba mecánica en tu vehículo particular, ya que ésta puede variar ampliamente en apariencia y ubicación. La mayoría de las bombas mecánicas cuentan con una parte que parece un círculo metálico con una boquilla que sale de la parte superior o inferior. Por lo general, las bombas de combustible mecánicas solo se encuentran en vehículos más antiguos. Coloca un recipiente debajo del vehículo para recoger cualquier fuga de combustible. Dependiendo de cómo esté montada la bomba, existe una alta probabilidad de que se derrame al menos algo de combustible en el proceso. Desliza un recipiente debajo del vehículo, directamente debajo de la bomba en la que vas a trabajar, para atrapar cualquier derrame de combustible mientras trabajas. Asegúrate de que el recipiente que utilices esté clasificado para combustible. El combustible puede derretir algunos tipos de plástico. Los recipientes clasificados para contener combustible estarán etiquetados como tales. Si tu recipiente no está etiquetado, no asumas que puede contener combustible. Retira los tubos de combustible solo si estorban. Existen 2 tubos en la bomba, uno de entrada y otro de salida. Si es posible, déjalos en su lugar mientras abres la bomba. Pero si tienes que retirar uno o ambos para acceder al filtro interno del vehículo específico, puedes destornillar los tubos o aflojar las abrazaderas de manguera que los sujetan de forma segura en sus boquillas. Una vez que las abrazaderas estén sueltas, simplemente jala el tubo hacia atrás fuera de la boquilla. Asegúrate de que el combustible que sale del tubo caiga en el recipiente que deslizaste debajo del automóvil. Si cuentas con bridas, puedes amarrar los tubos con la abertura hacia arriba para evitar que más combustible se derrame. Tendrás que romper o cortar las bridas cuando vuelvas a conectar los tubos. Retira el tornillo central o la tuerca de la parte superior de la carcasa de la bomba. Verás una tuerca, o un perno, que sobresale de la parte superior de la bomba mecánica que sostiene la cubierta sobre el filtro de combustible. Encuéntrala y luego utiliza una llave del tamaño correcto para retirarla. De esta manera, podrás acceder al filtro en el interior. En algunas bombas, es probable que exista una carcasa de filtro cilíndrica en la parte superior que puedes desenroscar a mano, en lugar de un perno o una tuerca. Otros pueden utilizar clips de tubería para mantener la cubierta en su lugar. Afloja los tornillos que los sujetan o sácalos con unos alicates. Según el tipo de clip, limpia el filtro con una brocha sin retirarlo. Observa dentro de la bomba para ver el filtro, que lucirá como una pantalla. No trates de retirar el filtro. Utiliza una brocha limpia para barrer cualquier residuo que lo bloquee. Puedes sumergir la brocha en combustible nuevo para que los residuos se adhieran más fácilmente a sus cerdas. Utiliza una brocha de tamaño mediano para eliminar los restos grandes y pequeños. La brocha no debe ser más ancha que el cuerpo de la bomba. Ten en cuenta que muchos filtros de combustible internos para estas bombas no se pueden retirar. Sin embargo, en algunos vehículos, puedes retirar el filtro y reemplazarlo si es necesario. Consulta un manual de reparación del vehículo específico para ayudarte a determinar si ese es el caso de tu automóvil o camioneta. Vuelve a ensamblar la bomba. Vuelve a colocar la cubierta en la bomba y luego fíjala en su lugar con el perno o la tuerca que retiraste anteriormente. Vuelve a conectar los tubos de combustible que desconectaste y utiliza abrazaderas de manguera para asegurarte de que estén ajustadas. Puedes comprar abrazaderas de manguera de repuesto en una tienda local de repuestos para automóviles si las necesitas.
La mayoría de las abrazaderas de mangueras se pueden ajustar con un destornillador Phillips o una llave pequeña.